Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, por su paciencia respecto a estos inconvenientes técnicos que tuvimos hoy, también a las personas que recién se están conectando a la transmisión o que la ven más adelante. Entonces, muchas gracias. Bienvenidos a este nuevo espacio de Trilce en la Luis Ángel, el jueves, también con café. Muy pronto vendrá el ocaso y aquí ya están los poetas. Hoy estamos con Alejandra Becerra y Jonathan Caicedo, religiosamente el último jueves de cada mes. Entonces les tengo muy buenas noticias, ahora más adelante se las seguiré contando, pero mientras tanto, pues bueno, disculpas nuevamente por los inconvenientes técnicos y gracias por acompañarnos y estar presentes en este recital. Alejandra, Jonathan, bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. También gracias a la Biblioteca Luis Ángel Arango por prestarnos este espacio para que este recital sea posible. Entonces, ¿qué les cuento de Alejandra? Nació en Bogotá en el 92. Alejandra ha sido incluida en diversas antologías de poesía, entre ellas 20 voces emergentes, poesía colombiana en el siglo XXI, editorial Exilio 2023. Y Yo vengo a ofrecer mi poema, antología de resistencia, editorial Escarabajo 2021. Ha participado en los festivales literarios El poeta tiene la palabra y ojo en la tinta. Su poemario En otros bosques fue publicado por la editorial La Raíz Invertida, Bogotá 2023. Y respecto a Jonathan Caicedo, les cuento que también nació en Bogotá en el 89, es narrador y poeta soachuno, licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Estudios Literarios, autor del poemario Mediaciones de la Locura 2020 y coautor del libro de cuentos Los Días Sucios 2021. Ha publicado diversos poemas y relatos en revistas latinoamericanas y nacionales. Ha sido jurado en distintas oportunidades del Concurso Nacional de Cuento y concursos literarios locales. Invitado al primer Congreso Nacional de Creadores Literarios en San Luis Potosí, México, 2018. Es autor del poemario Está inédito, Más allá de las palabras, y ganador del concurso de poesía Somos Palabra 2019, organizado por la Universidad Santo Tomás. Jonathan es docente de la Universidad Santo Tomás, CAU, facultativa y coordinador académico de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de Uniminuto. Un saludo a Uniminuto. Investigador académico en el ámbito de la literatura y de la pedagogía y es miembro de Red Lesba. Tiene un montón de títulos. Entonces, bueno, démosle un aplauso aquí a nuestros invitados para que vayan entrando. Bueno, la palabra es de ustedes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto ver caras nuevas, ver caras conocidas, también tener el gusto de conocer a Jonathan. Y estos espacios me gustan mucho porque nos hacen conocer a los otros, nos hacen dar a conocer también en este oficio que a veces se siente tan solitario, pero estos espacios son los que generan como esa hermandad. Agradezco mucho la invitación y agradezco mucho al público que sé que es difícil a esta hora, en estos momentos, entonces se le agradece muchísimo y pues a las personas que están conectadas. Voy a empezar con algunos de mis poemas de este libro que es En otros bosques, que nació en el año 2023. Fue prácticamente como algo accidentado, pero fue un accidente hermoso porque ahora ya puedo decir cómo es mi libro, es algo de lo que estoy orgullosa y ahora lo leo con mucha propiedad. Voy a empezar con uno de los poemas que me ha acompañado en este tiempo y es Instrucciones para hacer una cruz. Instrucciones para hacer una cruz. Envuelva el cuerpo deseado, saque tierra y de a poco vaya dejando la vida en el vacío de las piedras.
para que los troncos sean recordados y los años que duren no se vayan por obra de los que sobreviven a la caída. Riéguelos constantemente con salida de las cosas. Con cuidado, tome los pedazos de hierba que crecen a su alrededor y plante 3 cuerpos más. Con las manos, sumerja la quietud en el rostro y olvide que tiene conciencia. Los raspones habrán hecho polvo las rodillas y plantado sobre las hojas, un aliento crecerá donde la memoria desaparece. El silencio, esa creencia de olvidar las palabras, lentamente volverá raíces a aquellos rostros que no decidieron ser suelo. Y como la realidad de Colombia no sigue y es cíclica y queremos que de pronto en unos años no tengamos más violencia, no veamos más muertes y demás, pero siempre sale algo. Hay un poema que se llama Secuencia de Río, que es a un grupo que se llama Siembra de Cuerpos Gramaticales. Este grupo performático hizo ver que estaban secando el río Cauca. Entonces hicieron varias manifestaciones y aunque la senadora que hizo visible todo esto ya no me cae bien porque no le alcanza su salario, sale este poema. Secuencia de río. A siembra de cuerpos gramaticales. La gente sumergía sus manos en el barro. Los peces bailaban buscando la respiración en la tierra. Daban saltos y terminaban con el dolor que intuía la muerte del amor. En los días posteriores, el gas pimienta se hizo dueño de los pulmones. Los gritos arrojados a una autoridad sin oídos removieron el sueño. Los cuerpos tirados en el piso decidieron desaparecer en los informes de la alcaldía. En el transcurso del año, los ojos sostenían el aliento para determinar la paciencia de la siguiente manifestación. Sembrados en el puente, tuvieron las manos de aquellos a quienes la memoria no podría dejar en las cifras de un río hacinado en la hidroeléctrica. Y así mojaron los pasos, hundiendo su rostro en el lodo. Las palabras se movían teniendo en la contemplación la corriente del Bajo Cauca. Los cuerpos cansados dejaron cada falange al desaparecer en la ingeniería fluvial del progreso. Y bueno, este libro tiene tres partes. Y la segunda parte es el diálogo con los objetos, que es una especie de diálogo que tengo con los escritores que me han marcado. Y uno de los poemas que casi no leo es el que le da el nombre al libro, que es En otros bosques, que es un homenaje que le hago a Alejandro Pizarnik, y quiero compartirlo esta tarde. Palabra. Tartamudeando a la sombra de las palabras, imploro la belleza que me han arrancado las sílabas en la intimidad del rostro. Mezclo el sudor con el infierno que ha bebido el despojo de mi sepultura, dialogo con la muerte descendiendo a la marea de lo dicho, cuando quebrado el insomnio se arrastra la vida entre los ojos. Miro la línea crisálida de mi soledad y sin parpadear sobre las pisadas, monedas de oro del sueño descansan en esta triste morada que yace en otros bosques. Y para terminar esta ronda, que se olvidó. Secuencia de madres. Guárdala por 9 meses, decía la hermana. Busca en el interior el reflejo de la madre que quisiste tener en los años que fuiste niña. Traza el rostro de una vida en tu vientre
y corre por el tiempo en los pasos que enseñan los hijos. Cuando estés cansada, busca en la mañana las fotografías que hicieron una vez la maternidad. En puntas salta y alcanza los juguetes de antiguas generaciones. Con un puñado de pastas, rasga los tejidos de alguien que no puede respirar. Sostén en las piernas la fuerza para caer en los fuentes que posee la sangre en el cuerpo. Con las manos limpia esas partes que no usarás en las siguientes semanas. Con el agua en los pañuelos, recuerda que la vida se siente antes y después de una pérdida. Muchas gracias. Gracias, maestra, por la lectura. Ahora yo que Bueno, buenas tardes. Agradecimiento a la Fundación Trilce, a la hermosa biblioteca Vicente Naranjo. Alejandro, aprovecho para hacer una cuña de que se les una aplauso maestra, ganador de un concurso de poesía de la mente. Y gracias por la invitación, maestra. Entonces, bueno, ¿más cerquita sí? Listo, perfecto. ¿Ahí mejor? ¿O mejor ahí? Bueno, este poema se llama Curriculum Vitae, que es como la hoja de vida. Poco antes de morir le dije: mira, demostraste que merecías tener tu cabello largo por siempre. Elkin Ramírez. Jonathan Caicedo nació un día en el que Messi estaba enfermo. Es candidato a escritor y falso poeta. Una vez se ganó una rifa de Jambal y Lebel. Los productos los repartió entre sus más distinguidos adeptos. Nació pobre y morirá igual. Es padre de María y eso lo hace inmortal. En sus tiempos ocupados se dedica a ser profesor. Tiene una mala ortografía. Es graduado en hablar carreta de la Universidad de San Marino. En su tiempo libre juega micro, pero de viejo no se le ha dado ni un solo campeonato. Prefiere más al fútbol que a la comida. Ha publicado 2 libros de portadas bonitas, Mediaciones de la locura y Los días sucios, en coautoría con su compítalo. Es ladrón de libros por oficio. Sueña con que le pavimenten el barrio y en no tomar Transmilenio todos los días. Tuvo la suerte de ser hincha de la Bola Fría, no le gustan los licores parafinos. Cuando viejo sueña ser lector para niños y así volver a pasar por el corazón. Cuando muera, hallarán un epitafio con las siguientes inscripciones: murió en la insignificancia que son todas las vidas. Sus alas de plata se las llevará el sepulturero. Bueno, este segundo poema es para que de repente todos podamos mirarnos los zapatos, y tiene que ver con un ejercicio sociológico de la poesía, que fueron 2 años chismoseando zapatos. Entonces, para llegar a una cruel conclusión: verticales, zapatos boca arriba. Hace un tiempo que ando de fetiches con los zapatos. Son como un imán. Sobre todo en las ciudades, la gente tiene por lo menos un par para moverse. Sentado en el colectivo, miro los zapatos de las personas que vuelven hechos jirones de los respectivos camellos matutinos. Pongo mis ojos a media altura y los clasifico por zapatos desgastados, zapatos baratos, zapatos de marca Pollito, zapatos sucios, zapatos rotos, zapatos elegantes, zapatos deportivos. Y sí, en esta clasificación entran las chanclas cross. Asiduamente se hacen de ellas los migrantes del país vecino. En realidad caminan por los mares algodonados de su suavidad. Cuento cuántos pasos habrán recorrido los zapatos y cuántos pasos le quedan. Al llover, maestros, me encuentro con otras sentimentalidades. Zapatos tristes, que lloran barro, que tienen todos los servicios, como se suele mofar la gente. Pero
siempre en cada rincón, en cada lugar común, incluso escalando una loma, los zapatos se aferran al piso. Una sinergia como las dos caras de la moneda, a duras penas se separan del asfalto para levantar los pasos y oxigenar las suelas, pero recaen en el piso una y otra vez. Tengo la imagen de más de 1000 pares de zapatos, no les hablo mierda, en todo lado les estoy echando gafas y son lo mismo, pero como la nostalgia que aparece de repente y como el intento de título de este poema me convierte en un ángel distópico y asevero con una polifonía de barro, qué gonorrea. Dentro de unos años todos estos zapatos, incluyendo los de mi hija y los de mi madre, ya serán verticales boca arriba. Ni siquiera el suelo con su estómago de plata y su corazón de imán podrán mantener la mortal simetría. Y para terminar la rondita, este poema se hizo en el marco del estallido social 2020-2021 y se llama Levitando para cascar a los pobres. Más fácil cascar a los pobres, ¿no? Levitando para cascar a los pobres. El helicóptero es un cucarrón que aletea por encima de los cuerpos desnudos. Los de abajo, con los cuerpos mojados de pobreza, levantan una mirada perdida. Sus bocas escupen el recelo de ser nada. El cucarrón metálico abre su trompa y fumiga odio. La luz de neón encandeliza y enhebrece las pasiones. Sentado en un andén y luego del combate, un hombre derrotado quisiera estar al mando del cucarrón. Se imagina soltando el volante en la mitad del vuelo. Indeleble, el animal de acero aterrizaría con las patas arriba y sus hijos, por supuesto, yacerían muertos boca abajo. Es, en todo caso, Colombia, una tusa eterna. Muchas gracias, Alejandra. Jonathan, muchas gracias por compartirnos esos textos. Miren que había como una reflexión del país, pero con dos lenguajes bien distintos, ¿no? Pero en ambos había como esa reflexión, incluso el tema del estallido social, el tema de la comunidad, del colectivo que estaba denunciando la sequía del río, en fin, este tipo de cosas. Eso me lleva a que en el fondo pues hay una hermandad de búsqueda, pero hay una diferencia estética en el cómo. Yo no sé si, es una pregunta que le tengo a Jonathan desde hace rato, si el lenguaje, el uso de estas palabras coloquiales del lenguaje, incluso algunas groserías y ese tipo de cosas, obedecen a dejar un registro de que es un escritor suachuno, porque en la biografía dice escritor suachuno, o sea, es que es como algo que quisieras tú ahí destacar. Entonces, pues, como mi pregunta es respecto a eso, ¿no? En el lenguaje, en esa intención de palabras, ¿qué es lo que quieres dejar? Y para Alejandra, también pues encuentra un lenguaje ya por otro lado, ¿no? Ya un místico, hablando pues con esas oscuridades un poco surrealistas, esas diferentes tonalidades de negro donde se perciben aires, obviamente de Pizarnik, obviamente de Olga Orozco. También veo por ahí cosas de respiraciones, sombras de Marosa y Giorgio, bueno, Chostal, qué sé yo. Entonces, a veces el lenguaje lo que quiere marcar es esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero ser, ¿sí? Entonces, pues también una pregunta también respecto a esa apuesta por el lenguaje, qué es lo que tal vez estás queriendo resaltar a través de esas palabras que escoges. Bueno, Leito, gracias. A mí me parece que lo más difícil en poesía es escribir fácil. Sí, como que uno busca la palabra, no sé, como palabras como que suenen bonitas para que sea más fácil de metaforizar el lenguaje, pero para mí lo difícil es buscar palabras groseras y feas que sean bellas, ¿sí? En su expresión.
Hay un poeta colombiano que decía que la mayoría de poetas escribían para poetas, para que los entendieran los escritores, los poetas, y a mí no me interesa eso, sino poder compartir y leer un poema de la señora que vende arepas y levanta 6 hijos, que no ha escrito un verso, pero que su vida es poética, porque levantó 6 hijos vendiendo arepas. ¿Qué más poético que eso, no? El ruso que se acuesta a la 1 de la tarde con el sol y en su coca le falta la carne. ¿Qué más poético que eso, no? Pero además tiene que seguir construyendo casas, ¿no? Entonces son los retratos cotidianos, Alejandro, los que me interesan, y me interesa mucho que la poesía que intento escribir llegue a todo el mundo. Y si es una mala palabra, pues esa palabra tiene que estar ahí encajada. Y me gusta por eso ver zapatos, me gusta mirar la bolígrafo bien, me gusta poner atención al ponche, al refresco de 50, porque de alguna forma no se quiere decir algo a la palabra indeleble, ¿sí? A que le digan, usted está asustado. Si el poema necesita que el susto, pues usted diga, esa persona se asustó. Si nadie queda, no, queda asustado, queda enguidado, ¿sí? Entonces, digamos que de alguna forma me gusta, no sé, intento como utilizar el lenguaje más coloquial que pueda, y de alguna manera intento que tenga un toque de belleza, entendiendo la belleza por sus diversas formas, de lo feo, de lo grotesco. ¿Y cómo es ese proceso para incluir una palabra coloquial o una grosería? ¿Entra cualquier grosería en cualquier momento? ¿Cómo qué tratamiento le das tú para que sea apta de estar en un poema? Sí, miren, de hecho, en el de los zapatos, como que yo decía, dentro de unos años, todos estos zapatos, incluyendo los de mi madre y los de mi hija, ¿cierto? Los que somos papás saben que perder un hijo no se puede, ¿cierto, Alejandro? De los cosas que no se pueden negociar es la pérdida de un hijo. Y la única expresión que yo digo es que gonorrea, porque es que difícil, ¿sí? Qué difícil, qué gonorrea perder una hija, qué gonorrea perder a mi mamá. Pero no es una palabra, digamos, peyorativa en el sentido de querer como el insulto, sino que logra, digamos, como que exacerbar mi emoción, y es la palabra justa. Sí, es una exclamación. Pues. Es la que necesito, maestro, no podría ser otra. Pues Valeria decía que la poesía es la prolongación de una exclamación. No creo que se haya referido a esa en un momento. Bueno, Perdón, ¿qué iba a decir? ¿Ibas a ver, Estela? Ah, que es la palabra adecuada para ese momento. Ok, bueno, Jonathan, gracias. Alejandra. Bueno, yo creo que alrededor de escribir fue el tema de las lecturas, y creo que a veces, pues en mi caso, escribo como para saber qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy suscitando, qué es lo que me duele, qué es lo que me pesa, qué es como lo que me está importando en el momento. Y a veces como que empiezo a escribir, y es como un flujo continuo de algo que, como los pensamientos cuando uno va en algún lado, en el bus, cuando está en la fila del banco, cuando está en la fila para pagar los servicios o cosas así, que a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza y no sabe qué agarrar. Y creo que en mi caso es eso, cuando escribo es como llega un momento en que me siento tan abrumada por algo, como el tema de la violencia y demás cosas, y es como empiezo a escribir, y dentro de esa escritura también se ven como estas imágenes. Y me ha parecido muy chévere como el ejercicio del libro y de compartir también los poemas con las personas, y es que independientemente de qué persona lo lea, qué situación tenga, si son niños, si son adultos o que lo escuchan, a partir de todas estas palabras y demás cosas, agarran el mensaje de lo que yo quería decir o lo que mi inconsciente quería decir. Entonces, lo que sí hago es que
pulo mucho, entonces no voy a dejar como estaba a las 3 de la mañana, tal cosa, sino que yo voy quitando las acciones y voy dejando como el hecho de la palabra. Entonces por eso a veces queda como muy oscuro, por así decirlo, porque le quito la acción. Entonces trato de hacer que esta palabra sea solo palabra y no la acción de lo que estaba pensando en ese momento, de no el dolor que estaba sintiendo. Y creo que la poesía nos permite eso, nos permite dejar la palabra y no la acción. Entonces esa esencia es lo que quiero como dejar dentro de la poesía que escribo. Ese énfasis sustantivo, ¿no? Ok, ¿y por qué dijiste, me intriga a raíz de eso, por qué dijiste que en otros bosques fue accidentado? ¿Qué pasó? Porque, bueno, en el 2023 a mí me invita Roberto Resendiz a un festival de poesía en México y pues yo en ese momento no tenía libro, 2023. Entonces Laura Castillo, que fue mi editora, me dijo, como tú no te puedes ir sin nada, o sea, tienes que llevarte algo. Y yo, bueno, vamos a hacer un fanzine, pásame unos poemas, no sé qué, le pasé los poemas, ella me dice como, tú tienes como un diálogo con ese libro, y yo, pues sí, más o menos. Tengo las 3 partes del libro, tengo estos epígrafes, tengo estas cositas que le puedes poner, y yo me dijo, eso no va para fanzine, es un poemario, es un libro. Entonces fue más o menos de agosto a octubre. En agosto se empezó como el proyecto y en octubre ya teníamos el libro. Y en octubre me iba para. Entonces fue como, yo me iba más o menos como el 20, 23, 22 y el libro estuvo el 16 de octubre. Entonces por eso digo que fue accidentado y que salió muy bonito, que por eso estoy orgullosa del libro, porque la portada es muy bella, es de una poeta e ilustradora que se llama Paula Castillo. Fue muy organizado, no tuvo ningún error, entonces como que fue muy chévere trabajar con esto y pues obviamente agradecer como a la raíz y a Laura Castillo que tuvieron como sí, le prestamos el sello editorial y usted publica su libro. Sí, la edición quedó muy bien, no parece pues que hubiera tenido tanta prisa. Y bueno, Jonathan sacó un libro que se llama Mediaciones de la Locura y después Naditaciones para la Locura. Aquí, entonces, ¿cómo es esa hermandad? Ese libro es el segundo, Naditaciones, ¿qué tanto se basa en el primero? Son 2 libros distintos, es los mismos poemas, pero reestructurados. ¿Qué relación hay entre esos 2 libros o no hay ninguna? Sí, no sé, pero es como una trilogía que se ha ido escribiendo sola, ¿no? Pero una trilogía de 2. De 3 que ya están por ahí cocinándose, pero no sabía tampoco que iba a ser una trilogía. Leyendo el proceso de Kafka, él utiliza mucho un término que se llama meditaciones. Entonces, el primero es Mediaciones de la Locura, que Alejito lo presentó acá en el centro hace unos años. El segundo es Naditaciones, porque tiene que ver también como un meón para usar algo. Y el asunto del nadaísmo y naditar, no pensar, sino naditar. ¿Qué significa naditar? En estos tiempos donde usted tiene que ser productivo. Similar a meditar. Más hondo incluso. Vaciarse, ¿no? Sí, vaciarse. Quedarse quieto un momento por ahí en un poste que te diga qué estás haciendo y tú digas estoy meditando. Ya, estoy existiendo, ¿no? Ya con eso. Sí. Hay un término que utiliza Dostoyevsky en Apuntes del Subsuelo. Supera la interrupción. Hay un término que utiliza Dostoyevsky en Apuntes del Subsuelo y llama un gandul, y es la capacidad de no hacer nada en el contexto que le da. Tengo un cuarto libro. Muy difícil, pero o sea, si uno dice me voy a dedicar a no hacer nada y dice no es fácil,
no hacer nada, absolutamente nada. Y el término es un gandul. Gracias, Esperanza. Bueno, ¿algo que vas a complementar ahí? No, acá diciendo que hay un video ahorita muy viral de Cristian Castro, que es como de, yo soy como el embajador de la nada, entonces voy a la casa a enseñarle a no hacer nada, porque me gusta no hacer nada, entonces me acuerdo muchísimo de que acabas de decir. Bueno, pero este es como un chiste ahí de este señor, pero creo que aquí va más hacia el vaciarse, ¿no? Que muchas veces asociamos el pensar y el meditar como sinónimos y son dos cosas opuestas. Pensar es llenarse de pensamientos, meditar es descargarse, vaciarse, desocuparse, incluso de ese vacío justamente es que necesita la poesía para repercutir en uno, ¿no? Entonces creo que vamos por ese lado. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestros invitados? ¿Comentario? ¿Alguna meditación? ¿Solo meditación? En Pereira conocí un poeta, Dios mío, en el Festival de Pereira, un argentino, no voy a decir nombre, pero cuando todos se presentaban y decían que hacía, él dijo una cosa que me pareció fabulosa: me esfuerzo cada día por hacer lo menos posible. Muy bien. Bueno, entonces les parece si vamos con una segunda lectura de poemas, por favor. Esta vez yo creo que 3 minutos. Bueno, Bueno, ser maestro. Maestro Eduardo, a propósito que está aquí acompañándonos, maestro Leo y los profesores. Su merced que estudió para ser profe, sea uno que cambie esta vaina, revuelque sensaciones. Su merced que anda de capa blanca, muestre de qué crayolas están pintados los sueños de los pelados. Su merced coseche el corazón de los chinos, para que, dentro de la nostalgia de los años, pueda contemplar las arrugas del tiempo y diga: a ese espíritu lo salvé yo. Bueno, y vamos a meterle como... Yo soy totalmente prosaico para escribir pues poemas, intento como narrar, no sé, cosas, pero no sé, salió un día en que Messi estaba enfermo, entonces bueno, uno de corte erótico, vamos a ver cómo se va a poner eso. Imagínense eso, para no ser grosero. Se llama placebo. El deseo irremediable de estar en otra parte, la angustia por recorrer los cuerpos que jamás nos han pertenecido, la fatiga de las madrugadas donde navega la geografía del recuerdo, el deseo, animal que no se sacia ni siquiera vistiendo la piel del lobo al que hemos muerto, rasguñar el crepúsculo en el que la noche se funde con el día y dilatar tu sombra ante mi pecho baldío, carente de tu aire y de tu pelo. Te imagino de cúbito observando mis ojos de ciruela. Lamento despertar y perder tu aura. Lamento no caminar por la caricia de tus entrañas. Musito, ¿no tendrá piedad el demonio de mí? Mefisto sonríe. ¿Existe en el mundo algo más sensible que un silencio mal soportado? Se discurre la cortina de arena que es el tiempo. Un rayo de aurora baña mi pecho. Tu sombra dejó huella, tu hálito intacto. Regresa de inmediato el deseo irreversible de conquistar otras fronteras, otros ojos, otras carnes, otras lenguas. Ese no lo escribí yo. O sea, sí es por mí, pero era como otro de ese tiempo, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, se da metamorfosis, ¿no? Y el último, para terminar, árbol asesinado a tiros en Colombia. En cualquier parte de Colombia puede encontrarse un árbol asesinado a tiros.
Los hay en el oriente, en donde el cielo a veces también se muere de puñaladas de arreboles. El borrachero, por ejemplo, cae embriagado cuando el silbido de las balas roza su piel etílica. En Colombia no solo se asesinan a los hombres, también se asesinan a los árboles que caen arrodillados. Su corteza sangrando. Mueren de pie como los mártires, se convierten en heroínas cuando sus ramas ocultan al casi muerto del combate. A pesar de ser asesinados a tiros, los árboles mueren de pie y mueren empinados. A veces los árboles son mutilados cuando el viajero incauto arranca sus extensiones para dejarlas abandonadas en la tierra. Es lamentable, Alejandro. A veces también lloran y atestiguan masacres, pero ¿quién de puro desgarro no llora de Colombia? ¿No llora en Colombia? Un fusilado toma su follaje, aprieta sus manos en contra de las ramas, oye el disparo, su cuerpo cae. El árbol es un incendio, su alma verde llora, ningún ave posará en su copa. Bueno, hace poco tuve una pérdida y creo que empecé a asimilar todas las pérdidas que había tenido como en la vida y empecé a escribir sobre esto. Y este es un poema a un perrito que tuvimos como casi toda la vida. Se llama La Matera de la Infancia, a Rufo. Despertamos con los perros en el lomo. La paciencia de sus latidos cabe en la mano y el crecimiento en la infancia. Pasamos los años junto a su ladrido, a su valor, en su tibieza, en su dependencia, en los momentos que habitan las lágrimas cuando solo soportamos la compañía animal. Pasamos los años jugando a pasear, limpiar, acariciar, le damos un valor en nuestras vidas y cuando menos se lo espera, con una inyección que duerme sus extremidades, decimos adiós. Y aquel perro que fue el más grande, el más fuerte, el más bravo, el más peligroso, cabe en la lona que un día orinó y destrozó. Cabe en las manos de quien lo alimentó, cabe en la mano de quien lo recogió. Cabe en el recuerdo del hermano llorando para que la madre no lo sacara a la calle. Cabe en el recuerdo de un nombre como Rufo o el apodo que el padre le pone a sus perros por no poder pronunciar una letra. Cabe en la palabra Rogeles, cabe en la niña que aún recuerda a sus perros. Cabe en las palas, en la pica, en el hoyo, en la tierra enfrente de la casa de la infancia. Cabe en la memoria de una niña que crece y finge que la muerte da risa. Cabe en la memoria de los vecinos que vieron enterrar el cadáver de un perro en la noche lluviosa. Cabe en las lágrimas que ahora boto mientras voy de camino a casa a darle de comer a una perra abandonada. Cabe en la impotencia de no cuidar otra vida sin antes alimentar la propia, sin antes bañar la otra, sin antes recorrer la otra. Porque no es imposibilidad de cuidado, es el poder de llevar la vida a un ritmo que ofrece la muerte del otro. La ciudad se hunde en garras. Se buscan los culpables. Llamar a este número 316-018-60-68. Golpean la vida en un vidrio. Le arrojan agua caliente y si tienen la oportunidad de arrollarla, no la dejan pasar. Buscan los rostros de alguien que pateó con fuerza una zarigüeya. Dicen que su castigo será de 12 a 36 meses de prisión. Dicen que les pueden cobrar una multa de 5 hasta 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dicen que en años anteriores les cambiaron el nombre para no recibir estas penas. Dicen que se llamaban orugas,
que se escondían en la noche y el brillo de sus ojos sería el disparo de un hombre. Dicen que cumplen con una función vital en el ecosistema, que ayudan a la dispersión de semillas, apoyan la polinización y su papel como presa y cazador es indispensable. Dicen que algunas se prestaron a la suerte de correr en la noche con los ojos abiertos. Dicen que la carne es como pollo, dicen que son feas, que son flacas, se comen los huevos, las frutas y dejan una vereda llena de hijos. Dicen que transmiten rabia, pues sus colmillos no confían en los extraños. Ahora que transito por la calle, cierro los ojos para evitar el disparo del hombre que gira la escopeta, pensando que aún cambiando el nombre de mujer por oruga, la vida no le costará 12 o 36 meses de prisión. Y para terminar, origen. Y si el mundo se llena de mujeres sin rostro, mujeres que mueren con el líquido al hacerse madres, mujeres que custodian el haber sido humanas para olvidar en el monte las manifestaciones de otras memorias, mujeres no mujeres que viven en los escombros de un hombre que posee los orgasmos, mujeres que escuchan las paredes y encienden en su cuerpo la marea nocturna en un vientre, mujeres que escupen el mundo en la ventana de cada viajero, que mueven los escombros en casa para permanecer, mujeres que ocultan las lecturas en su pasado, que no cuentan con las olas de su rostro, mujeres sentenciadas al olvido de sus caderas, que piden permiso para entrar, que piden derecho a salir, mujeres custodiando la libertad en la comida mientras el mundo les llega a cada rostro, mientras el mundo hace de una mujer todas las mujeres a imagen y semejanza. Mujeres idealizadas a un placer primero, a una obligación segunda y a un quehacer sin sentido, donde todas, inmersas en nuestro cuerpo, escapamos para no recrear el antiguo camino que dejó la primera mujer sin rostro. Muchas gracias. Jonathan, Alejandra, muchísimas gracias. Yo creo que en esta segunda ronda como que hubo cosas un poco más osadas, ¿no? Ya nos cogieron confianza, ya nos contaron cosas más íntimas, poemas que incluso que no estaban publicados por los inéditos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por abrirnos el libro para compartirlo con todos nosotros. Gracias a todos ustedes. Aquí está Elena, está Estela, está Inés de Palabreras que se presentaron aquí hace un par de meses. Muchísimas gracias. Está también Pablo que se presentó en febrero, Henry, bueno, Esperanza, tantos amigos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que nos sigan acompañando. El próximo recital no va a ser el último jueves de agosto. Aquí vamos a tener un cambio, va a ser el penúltimo porque vamos a tener un invitado internacional. Va a ser el poeta Indran Amartaniyagam, espero haberlo pronunciado bien. Él es de Ceilán, ese país, pues bueno, ahora se llama Sri Lanka, pero pues va a estar con nosotros. Y va a leer junto a la queridísima poeta Lilia Gutiérrez Riveros de Poesía Sin Fronteras. Entonces ese va a ser nuestro próximo recital. Indra y Lilia, para que nos acompañen el penúltimo jueves de agosto, 21 de agosto. Les cuento que en septiembre vamos a tener aquí una fiesta, vamos a tener 4 recitales seguidos, 22, 23, 24, 25, casi un mini festival. Sí señora, pero más chiquito, solo vamos a tener 4 seguidos. Y como si fuera poco, con apoyo del Ministerio de Cultura, este año va a ser posible hacer nuevamente una antología con todos los poetas que se presentaron durante el 2025 y que se presentarán porque pues no ha terminado, donde van a estar desde Pablo, Arturo, que se presentaron en enero, nuestras amigas Palabreras, en febrero, perdón, bueno, todos, obviamente, Alejandra, obviamente Jonathan, y esa antología pues la entregaremos en los eventos totalmente gratis para ustedes. ¿Listo? ¿Cómo es? Bueno, entonces, bueno,
Es un placer para Fundación Trilce y para la Biblioteca Luis Ángel Arango apoyar con esto y pues recibir ese estímulo del Ministerio de Cultura. Entonces nos vemos el 21. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El ocaso pasó y nosotros en las habitaciones, ¿no? Aquí, en la poesía. Maestros, Aleja, Jonathan, qué alegría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por el escucho. Gracias.